mínimas de velocidad y de fuerza tractiva, ¿ya? Entonces, ahora bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, simplemente para recordar, nuevamente esta grafiquita la vamos a estar recordando en cada momento, ¿ya? Es que cuando nosotros tenemos la sección transversal de una tubería, cuando nosotros tenemos la sección transversal de una tubería, nosotros tenemos aquí varias datos que podemos obtener de allí. Un primer dato es la profundidad del agua, ¿ya? Esa profundidad del agua va a ser proporcional de acuerdo al caudal que nosotros estamos transportando. Si es mayor el caudal, pues esa profundidad va a ser mucho mayor, ¿ya? Entonces, eso es un primer dato fundamental y que a eso le conocemos nosotros como la lámina de agua, como la altura de agua al interior de la tubería. Hay otro dato que se llama el perímetro mojado, ¿ya? ¿Qué es el perímetro mojado? Es la longitud que existe, ¿ya? Asociado a la altura del agua. Es decir, cuando nosotros tenemos el perímetro de una circunferencia, es toda la circunferencia, ¿cierto? Pero cuando hablamos del perímetro mojado, solamente estamos hablando de la suma de los lados que involucra el área transversal en la cual tenemos flujo de agua o tenemos lámina de agua. Entonces, en esta primera figura tenemos un perímetro mojado que va a ser, digamos, menor a esta, por ejemplo, que este perímetro incluye casi que toda la circunferencia y luego aquí se aplana, ¿no? Entonces, este perímetro mojado es mayor, o perímetro húmedo es mayor al de esta otra figura que estábamos aquí. ¿Qué sucede cuando el tubo está completamente lleno? Es que el perímetro húmedo, si todo esto estuviera lleno de agua, es que el perímetro húmedo sería igual a el perímetro de la figura, en este caso de esta circunferencia, ¿ya? Entonces, eso va a ser un dato que nosotros vamos a necesitar para poder realizar esos cálculos. Y así como está esa similitud con el perímetro mojado, también está el área, digamos, el área mojada, ¿ya? Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es el área hasta la cual alcanza la altura de la lámina de agua? Entonces sería toda esta área, ¿ya? Si la comparamos con este otro punto que está acá, entonces el área mojada o el área húmeda de esta sección sería todo lo que está subrayado en azul o está pintado en azul, que es hasta donde alcanza la altura del agua. Si la tubería estuviera llena, aquí nuevamente el área húmeda sería igual a el área de esta circunferencia o el área transversal de la tubería, ¿ya? Entonces, eso va a ser, digamos, tres conceptos que vamos a estar necesitando. Entonces, la lámina de agua o la altura del agua, el perímetro húmedo y el área húmeda, ¿ya? Ahora bien, entonces, como les decía, ya conociendo, digamos, esos detalles que vamos a tener allí en las tuberías, surge como la primera pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué diámetro, ya? ¿Qué diámetro y pendiente vamos a requerir para un caudal que a nosotros nos está dando? Ya con las áreas tributarias y las áreas aferentes a cada tramo, nosotros ya sabemos qué caudal vamos a transportar y también hacia dónde está dirigido el flujo y también sabemos la pendiente del terreno. Esos son ya datos que tenemos. Ahora necesitamos es descubrir qué diámetro nos satisface poder transportar esa cantidad de agua. Y entonces, allí tenemos también unas condiciones que tenemos que cumplir, ¿ya? Para alcantarillados sanitarios, ¿ya? Se recomiendan velocidades que estén por encima de 0.5.
¿ya? Se recomienda velocidades por 0.5. Lo que sí no debe existir es que las velocidades superen los 5 metros por segundo, ¿ya? Entonces, si nosotros diseñamos un tramo y de pronto la velocidad nos dio 0,3, bueno, no es tan crítico si estamos cumpliendo con otras variables, ¿ya? Entonces, esa es un poquito más flexible, esa velocidad mínima, pero la velocidad máxima, ¿ya? Para los tramos y para el tamaño de diseño que nosotros estamos manejando, no debería sobrepasar 5 metros por segundo. ¿Eso por qué? Porque eso implica que tengamos a mayor velocidad, vamos a tener unas mayores pérdidas en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque cada vez que cae la tubería en una cámara, cae con una velocidad, digamos, superior a 5 metros por segundo, y eso implica que en esa cámara tengamos que tener unas consideraciones diferentes, unas profundidades mayores, lo que hace que el sistema de alcantarillado empiece a profundizarse. Por eso está esa restricción de la velocidad de mayor a 5 metros por segundo. O sea que si usted en su tramo les va a dar 6, hay que cambiar las condiciones de diseño, ¿ya? Para poder que esa velocidad nos chequee. Otro punto importante que tenemos que chequear, ¿ya? Y que tenemos que cumplir, este sí es, digamos, obligatorio, digamos, que la relación de la lámina de agua, ¿ya? Con respecto al diámetro de la tubería, no supere el 85% o no supere el 0,85. Esta relación de la lámina de agua, que aquí está representada por la letra Y, sobre el diámetro, que es la letra D mayúscula, no debe superar 0,85, ¿ya? Y obtendríamos una condición más o menos así. ¿Eso por qué? Porque nosotros estamos transportando aguas residuales, ¿ya? Y las aguas residuales tienen unos procesos de descomposición y de transformación por toda la carga orgánica que tienen, por las bacterias, por toda la contaminación que tienen estas aguas. Se empiezan a generar procesos aquí de descontaminación y se generan gases, ¿ya? Se generan vapores. Entonces, para evitar sobrepresiones en estas tuberías, ¿ya? Es necesario tener un espacio en el cual exista una especie de cámara para que los gases puedan emerger de allí y luego, pues por la pendiente vayan saliendo por las cámaras que están localizadas cada cierta longitud, ¿ya? Entonces, aquí en este espacio es para que se acumule el gas que se pueda generar producto de las reacciones biológicas que se dan en las aguas residuales. Entonces, por eso es importante que esta relación no supere el 0,85. Y está el otro dato que ya hemos hablado de que es la fuerza atractiva, ¿ya? Que es la fuerza que tiene el agua, ¿ya? Asociada a poder arrastrar todos los sedimentos o que no me permita que se sedimenten en la tubería partículas o sólidos en la tubería que luego van a disminuir la capacidad hidráulica del sistema. Entonces, es necesario y este sí que es mucho más importante inclusive que la velocidad mínima, ¿ya? Es importante que podamos garantizar que esa fuerza atractiva sea mayor o igual a 0.1 kilogramos por metro cuadrado. Y ya vamos a ver pues cómo vamos calculando cada una de estas consideraciones, ¿ya? ¿Preguntas hasta allí? Bueno. Ahora bien, también tenemos otro dato y este dato es clave sobre todo para los tramos iniciales que nosotros vamos a diseñar.
Y es que si nosotros, después de haber hecho el cálculo de las áreas aferentes a esos tramos iniciales, nos dice, no, a nosotros nos está dando un caudal de, de 1 litro por segundo, ¿ya? Entonces, no se diseña para 1 litro por segundo, se diseñará para 1.5 litros por segundo. O sea, si tenemos caudales menores a 1.5 litros, ¿ya? El valor de diseño va a ser 1.5 litros por segundo. Ya después de de un tramo específico, podemos tener 1.7, 1.8. Ahí sí ya iniciamos el diseño con esos valores. Entonces tengan en cuenta eso. Si en esos tramos iniciales, después de yo calcular, me está dando caudales de 1, de 0,5, de 1.3 litros por segundo, no considero ese caudal, sino que considero el caudal de diseño como 1.5 litros por segundo, ¿ya? Que es un caudal ya un poco más conservador. Y adicionalmente a eso, el diámetro mínimo de esos tramos iniciales es de 8 pulgadas. O sea, no podríamos, estamos hablando de alcantarillados sanitarios convencionales, tener tramos iniciales de 8 pulgadas, de 6 pulgadas o de 4 pulgadas, ¿ya? Porque pues esto va a generar problemas de operación y de mantenimiento, pueden haber obstrucciones mucho más fácil. Entonces, lo que dice la norma es que todo tramo inicial, siempre, ¿ya? El diámetro mínimo de ese tramo debe ser de 8 pulgadas, un diámetro de 8 pulgadas. Entonces, todos sus diseños, ¿ya? Iniciarían con ese valor. Entonces, fíjense que ya empezamos como a responder como una de las primeras preguntas de con qué diámetro vamos a arrancar. Ya sabemos que vamos a arrancar empezando a chequear con 8 pulgadas. Dependiendo del caudal que tengamos, puede ser que eso nos satisfaga o que cumpla o que no cumpla. Entonces, pues ahí vamos haciendo un proceso iterativo, de iteraciones. Entonces, hay una ecuación que nos permite resolver esa pregunta, ¿ya? Esa ecuación es llamada la ecuación de Manning. Con esa ecuación nosotros podemos calcular el caudal que puede transportar una tubería a unas condiciones dadas. Entonces, nosotros sabemos que tenemos en un tramo inicial ya un caudal definido, porque ya lo calculamos por las áreas aferentes, que tenemos una pendiente mínima, que es la pendiente del terreno, ¿cierto? Y que adicionalmente a eso, podemos tener también un diámetro de una tubería, que es de 8 pulgadas. Entonces, tenemos todos esos datos para calcular cuánto va a ser el caudal máximo que puede transportar esa tubería, ¿ya? Eso se llama condiciones a tubo lleno. Entonces, lo primero que nosotros evaluaremos e identifiquemos, porque va a ser lo más sencillo, son las condiciones como si todo trabajara así. Yo les haya mencionado que hay unas condiciones de velocidad, de altura, tenemos que considerar primero y calcular primero cómo se comporta la tubería si estuviera al 100%, ¿ya? Inclusive incluyendo este otro pedacito que vemos aquí. Es cómo se vería o cómo se comportaría esa tubería a el 100%. Y entonces calcularíamos el caudal que transporta esa tubería a tubo lleno, la velocidad para ese caudal y la fuerza atractiva para ese caudal. Ese es el primer paso y eso se debe hacer para todos los tramos que nosotros vamos a diseñar. Por eso, en la tablita que yo les envié, que aquí la tenemos, aparece, fíjense aquí, que hay una sección que dice sección a tubo lleno, ¿ya? Entonces, esa sección a tubo lleno es la que nosotros vamos a identificar
con los datos que ya tenemos aguas atrás, ¿ya? Entonces tenemos datos de caudal, tenemos datos de la longitud, tenemos diámetros de pulgadas iniciales, tenemos pendiente del terreno, entonces ya sabemos, podríamos calcular estas tres condiciones, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, fíjense, esta es la ecuación del caudal para esa tubería llena, ¿ya? Donde, ¿qué es cada componente? Entonces, vamos a tener, pues primero el Q, el caudal, ¿ya? La segunda variable va a ser el coeficiente de Manning, que el coeficiente de Manning depende de las tuberías. Yo les voy a, o inclusive creo que en la tabla había ya una tablita de coeficiente de Manning, voy a mirar. Bueno, ya, aquí hay algunas, fíjense, entonces aquí tenemos algunos coeficientes para tuberías, ¿ya? Entonces, coeficiente también 0,009 para PVC, con algunos diámetros en específico, aumenta 0,01 para diámetros ya mucho mayores. ¿Ah? El concreto, tú eres en concreto, es 0,013, ese coeficiente de Manning. Y si estamos hablando de polietileno de alta densidad, estamos hablando que un coeficiente de Manning es de 0,09. Usualmente para el PVC, ¿ya? Que es la mayoría de las tuberías que nosotros, pues de los diseños que siempre se utilizan en estos alcantarillados pequeños, se utiliza pues el coeficiente de Manning es 0,010 para PVC. Entonces, ese coeficiente de Manning es ese valor que va a depender del material. Tenemos el área, ¿ya? ¿Cuál es el área transversal de ese ducto? ¿Ya? Entonces, si es circular, pues es fácil, es pi r cuadrado, ¿cierto? El pi por radio al cuadrado. O si lo expresamos en términos de diámetro, que es lo usual para estos cálculos de tuberías, estamos hablando que sería pi d al cuadrado sobre 4, ¿no? Siguiendo, tenemos esta R, que esta R es el radio hidráulico, ¿ya? Entonces, ahora bien, ¿qué es ese radio hidráulico? Yo sé que pues yo les había acabado de mencionar lo que era el perímetro húmedo y el área húmeda, ¿ya? Entonces, ese radio hidráulico es la relación que hay entre el área mojada, ¿cierto? Que es todo esto, dividido el perímetro húmedo, ¿ya? Que para una condición de tubo lleno, entonces, pues se vuelve mucho más fácil, ¿ya? Que es, pues, el área sobre el perímetro de una circunferencia. Ya vamos a verlo y a desarrollarlo un poco más esa expresión. Ese radio hidráulico va a estar elevado a la 2/3 y luego lo multiplicamos también, vamos a incluir ahí la pendiente, ¿ya? Entonces, la pendiente va a estar elevada a la 0,5 o a la 1/2 o la raíz cuadrada de la pendiente, ¿ya? Y todo eso pues está multiplicado por un factor de 1000 para que nos dé en litros por segundo. Entonces, estas son las variables que nos permiten identificar cuál va a ser el caudal total que va a transportar esa tubería, ¿ya? Entonces, esa es para que la tengan en cuenta. Y esta es la ecuación fundamental que vamos a utilizar para todo el diseño hidráulico, ¿ya?
tanto para alcantarillado sanitario como para alcantarillado pluvial. Entonces, ya cuando nosotros hacemos las como conversiones, ¿cierto? Tenemos que el área es pi por d al cuadrado sobre 4. Entonces, esto lo reemplazamos. Y cuando calculamos este radio hidráulico, que es la relación entre el área y el perímetro, pues tenemos, si nosotros mostramos el puntero, si nosotros tenemos el área, ¿ya? Entonces tendríamos ese pi por d al cuadrado, ¿cierto? Sobre 4, dividido el perímetro, ¿ya? El perímetro del círculo. Que el perímetro del círculo, ¿ya? Sería igual a pi por d. A pi por d, ¿cierto? Entonces, este se me va con este, ¿ya? Y este se me va con este. Entonces, al final, ese radio hidráulico nos queda que es el diámetro sobre 4. Entonces, d cuarto sería ese radio hidráulico para una circunferencia. Esto solo es válido para tuberías, ¿ya? Si tenemos un ducto cuadrado, ya no sería, pues, lo mismo. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta, vamos a hacer este ejercicio para hacer, para ese cálculo. Entonces, esta primera parte, vamos a seleccionar a Ángela, Darlene, Dayana y Duan para que hagan ese ejercicio, ¿vale? Bueno, los otros también pueden hacerlo, pero para que ellos nos den la respuesta, ¿ya? Entonces, tenemos una tubería de 8 pulgadas, ¿ya? Cuando nosotros introducimos en la ecuación los valores de distancia, pues tenemos que introducirlo en metros. Entonces, aquí ya está la conversión en metros. Que de hecho también en la hoja de cálculo que les envié está, si tienen una tubería de 8 pulgadas, esta es de PVC, ¿cuál es el diámetro interior de la tubería? Entonces es 0,182. Entonces aquí aparece el valor, pues, de referencia que vamos a utilizar. Y hay una pendiente del 0,2%, ¿ya? Y un coeficiente de rugosidad de 0,010. O sea, estamos utilizando el PVC, ¿ya? Entonces, con esta ecuación, por favor, calculen cuánto les da el caudal máximo. ¿Cuánto sería el caudal máximo? Entonces, hagamos allí unos 5 minutos, más o menos, de 3 a 5 minutos para que hagan ese procesamiento.